Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado de Jalisco trae para todas y todos ustedes. Hoy nos encontramos con la maestra María Fernanda Rojo Zárate, quien es la encargada, ¿es correcto?, de los módulos del Instituto de Justicia Alternativa en Ciudad Judicial. Bienvenida. Muchas gracias, Josué. Gracias por la invitación. No, al contrario, este siempre ha sido un espacio y a mí en lo personal me encantan los temas de métodos alternos y creo que hemos hecho muy buena sinergia con el IJA. Y bueno, esto será un ejercicio muy importante, ya que nos hablará sobre la función que tienen estos módulos y que seguramente quienes nos ven y han llevado un proceso, pues les tocó o les tocará llegar a estos módulos, ¿no? Quiero iniciar esta entrevista preguntándote de forma directa, ¿quién es María Fernanda, no? Ya tras cámaras platicábamos un poquito, pero me gustaría que nuestra audiencia conociera quién es. Gracias. Yo soy mediadora, de base profesional, abogada, pero la realidad es que mi desarrollo profesional ha sido 100% a través de los métodos alternos. Yo llegué en 2014 al IJA a prestar mis prácticas profesionales y mi servicio social y ahí me quedé. Trabajé 3 años como encargada de la sede regional en Autlán de Navarro y hace pues casi 4 años, un poquito iniciada la gestión del doctor Guillermo, me trasladé nuevamente para acá, para Guadalajara y pues actualmente a cargo del módulo en Ciudad Judicial. Tengo una maestría también en resolución de conflictos por el CUSEA y soy una enamorada de la mediación. Considero que es una herramienta sí jurídica, pero sobre todo social para poder brindar un acceso a la justicia de calidad y con calidez para los jaliscienses y que al final de cuentas es un nicho que apenas comenzamos a explorar, ¿no? Y que cada quien puede desarrollarlo desde diferentes perspectivas, conocerlo, estudiarlo, aplicarlo en estos rubros, pues nos va a ir dando cada vez más una profesionalización y una mejora de los servicios y de los procesos que realizamos. Muy bien, y esta pregunta es esencial porque aquí es donde yo en lo particular me doy cuenta que las personas que están en ciertos lugares pues están por algo, ¿no? Y esa maestría en resolución de conflictos y esa experiencia pues nos dice mucho. Iniciando con este tema de la entrevista, pues decimos módulos del IJA en Ciudad Judicial. ¿Qué hacen estos módulos del IJA o cuál es su función estando allí en Ciudad Judicial? Lo que hacen estos módulos del IJA es desarrollar la etapa conciliatoria que todo proceso civil, familiar, tiene por ley. El artículo 282 bis de nuestro Código de Procedimientos Civiles nos dice que una vez que ambas partes han comparecido a juicio, pues el juez los va a invitar a que se reúnan con la intención de que dialoguen y de que vean posibilidad de alcanzar un acuerdo que solucione el conflicto de manera integral y que evite que se continúe con el trámite del juicio. Esto, desde mi perspectiva, pues tiene una intención de evitar el desgaste físico, económico y emocional que quienes participamos en el ámbito de la administración de la justicia, pues sabemos que tiene. Hasta antes del 2020, estos procesos eran desarrollados dentro de cada juzgado. Existía un secretario conciliador que desarrollaba estos procedimientos, además de su carga normal de trabajo. Es a través de esta vinculación y este trabajo colaborativo del que hablabas hace unos momentos entre el Poder Judicial
y el Instituto de Justicia Alternativa, que yo creo e interpreto que así se toma la decisión de decir, ok, existe una necesidad, el desarrollo de los procesos, existe un mandato constitucional en el artículo 17 de incorporar los métodos alternos a todas las legislaciones y para todos los estados, y tenemos un Instituto de Justicia Alternativa que ya tiene una experiencia en el campo de los métodos alternos, porque Jalisco fue de los primeros estados en la República en tener sus institutos o centros de justicia alternativa. Entonces, todo esto se conjuga, además de lo que yo considero mucha voluntad institucional para que se pudiera aperturar el módulo a partir de enero del 2020. Y fue llegar a un espacio, una oficina vacía, un espacio abierto, sin divisiones, sin nada, y decir, vamos a empezar a trabajar. Y lo primero que se hizo fue ir a los juzgados, platicar con los jueces y con los secretarios y decir, bueno, ¿cuáles son sus necesidades, no? ¿Cuáles son el número de audiencias que desarrollan? ¿Cómo agendan ustedes? ¿Qué tanto intervienen o cómo lo desarrollan? Para entonces saber y detectar cuáles eran estas necesidades que ellos tenían y de qué forma podíamos contribuir. De manera muy general, te podría decir, Josué, que me tocó acompañar al licenciado Pavel Rodríguez, hoy jefe de métodos alternos del IJA, en este proceso de planeación y decir cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para prestarle servicio a 26 juzgados, siendo en aquel momento 4 mediadores? Era impensable, ¿no? Era una labor titánica. La pandemia de COVID, la verdad es que nos ayudó como módulo. Yo creo que sin la pandemia no seguiríamos operando como lo hacemos hoy, porque nos invitó a reconfigurar el esquema de trabajo, recalendarizamos, nos vinculamos con los juzgados vía correo electrónico para mayor información y la agenda de las citas, y eso es lo que nos ha permitido trabajar y tener el servicio al día de hoy para juzgados civiles y juzgados familiares. Ellos nos dicen, oye, quiero señalar una fecha conciliatoria, nos piden la fecha, nosotros tenemos agendado, les contestamos vía correo electrónico y ellos lo plasman en su acuerdo. En esa solicitud que ellos ya nos hicieron, nos dan información básica para la integración del expediente, para que el día que las personas, los usuarios, vayan con nosotros ya tengamos su expediente armado para irnos directamente a la atención. Muy bien, entonces, tomando en cuenta toda esta información y retomándome un poquito, y plasmando las diferencias, ¿había un secretario conciliador o todavía existen? Sí, todavía existe. No se han descartado, pero evidentemente el espacio donde estaban pues no era apto, ¿no? De acuerdo a lo que nos dicen los métodos alternos. Entonces, esta iniciativa pues busca realmente que las partes tengan este espacio digno, pero también como todas las herramientas necesarias para que una persona, que digámoslo así, ¿no? El juzgador ya conoce la integridad de los expedientes y el mediador o conciliador no. Entonces ahí es donde rompe esa frontera y creo yo que están haciendo un excelente trabajo porque la audiencia de conciliación, como comentas, pues es previo a la etapa de pruebas y hay procesos en materia familiar que duran 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces es bueno que las partes se arreglen de forma autocompositiva en este aspecto. Sí, en ese sentido creo que lo más valioso que podemos aportar nosotros es que, existe una profesionalización en métodos alternos. Claro. Quien desarrolla los procesos por parte del IJA son mediadores certificados que tienen esta experiencia y que además su único trabajo es ese. Es decir, no como a diferencia del secretario conciliador que tiene un poco que hacer malabares con estas dos funciones y con una carga que sabemos que los juzgados tienen bastante considerable. Sí, claro. En este caso es simplemente vámonos al desarrollo del proceso, ¿no? Pongamos al servicio
del campo jurisdiccional las herramientas que los métodos alternos nos proponen, conociendo que la intervención que nosotros hacemos en el proceso es específica, es únicamente para enriquecer lo que se puede aportar a nivel institucional y considerando siempre pues que la intención es brindar el mejor servicio posible a la ciudadanía y que sientan esta cercanía con la forma de impartir justicia, pero sobre todo de resolver sus conflictos. Claro, y bueno, mencionando un poquito, pues el secretario conciliador, como lo mencionas, tiene otras actividades, otras funciones y sin generalizar, pues muchas veces a lo mejor no está especializado en el tema, ¿no? Y qué mejor que las partes acudan ante personas que están especializadas a través del autocompositivo, a través de estas técnicas del lenguaje, del diálogo, que puedan resolver su conflicto, porque algo que es muy común es que un procedimiento familiar puede durar 1, 2, 3, 4, 5 años y arreglarlo en una audiencia conciliar, por así decirlo coloquialmente, pues como bien lo mencionas, los ayuda mucho económicamente, en tiempo, pero también en tema de emociones. Pregunta, ya una vez que llega al módulo y las partes ya están notificadas de que deben acudir, ¿qué es lo que sigue? Lo que sucede es que nosotros esperamos a las partes. Si comparece solamente una o ninguna, levantamos una constancia muy sencilla y se la remitimos al juez, únicamente informando lo sucedido. Lo más importante aquí es la asistencia de las partes. Es el primer paso para poder pensar en una posible solución de las partes. De repente, aunque nosotros quisiéramos hacer más, pues nos vemos limitados si las personas deciden no acudir, ya sea porque no se les socializó adecuadamente la audiencia o porque a lo mejor por algún prejuicio de sus abogados sea el consejo de no vayas, de todas maneras no es importante, queremos que resuelva el juez, es decir, con una visión como litigiosa para continuar con el trámite. Cuando ellos están ahí, son recibidos por un mediador o una mediadora que les explica pues que el procedimiento es voluntario, que la instrucción o la recomendación por parte del juez de que acudan a la conciliatoria con su simple presencia ha quedado satisfecha. Esto con el propósito de que las personas se sientan realmente convencidas y seguras de que lo que suceda va a ser porque ellos quieren, es decir, que tienen una incidencia real en la solución de su conflicto. Después de esto se les explica la forma en la que se va a desarrollar la audiencia, que va a ser oral, que nosotros fungiremos como facilitadores de la comunicación para ellos, que el procedimiento es confidencial, es imparcial, es gratuito, que nadie les va a cobrar absolutamente nada por lo que ahí se va a desarrollar y que ellos van a ser libres de determinar si entre las opciones que veamos hay alguna que ambas partes consideran como la mejor solución para su conflicto. ¿Que esto implica colaboración de ambos? Sí, porque no se trata de que una parte, llamémosle el demandado, vaya y convenza al actor de cómo le gustaría la solución de su conflicto. Esto los vuelve a poner como en un plano de igualdad, de decir, tenemos que colaborar porque esto nos afecta a ambas partes, ¿no? Y muchas veces los conflictos judicializados están descritos de una manera en la demanda y una vez que comenzamos a explorar nos damos cuenta que el conflicto es totalmente diferente. Cuando empezamos a indagar con ellos, vemos opciones, lo exploramos. Si deciden alcanzar un acuerdo, en ese mismo momento con ellos ahí nos ponemos manos a la obra para redactar el convenio, que lo puedan revisar, si están sus abogados ahí, también que los puedan ayudar a revisar el convenio, aclarar dudas, firmarlo y regresarlo al juez. Ese convenio no requiere una ratificación ante el juzgado por haberse hecho en comparecencia ante una autoridad, en este caso nosotros, y lo que sí es que está sujeto a cuando existen niñas, niños y adolescentes, pues a que se haga una valoración desde esa área y sobre todo pues a que el juez revise que sea justo, legal, equitativo y que se encuentren contenidas la totalidad de las prestaciones o los asuntos planteados en el juicio. Bien, entonces ustedes no lo sancionan como tal, sino que, volviendo a recapitular, solo apoyan en esa conciliación, pero el procedimiento se retorna a su base, que es el juzgado.
Exactamente, porque ya existe una autoridad jurisdiccional conociendo el asunto. Entonces, para allá lo regresamos y quedamos pendiente de cualquier observación. El juez aprueba el convenio y ante el mismo juez que conoció del asunto, en caso de que hubiera necesidad de alguna ejecución, es decir, que hubiera incumplimiento de alguna de las partes por las obligaciones ahí contenidas, sería ante ese mismo juez donde tendrían que promoverlo. Bien, y otro aspecto muy importante que nos acabas de mencionar es el aspecto de que, pues sí, en la demanda, en el expediente se dice una cosa, pero en la vida real es otra. Y creo que un aspecto importante a resaltar es que lo que ellos platiquen ahí o lo que ellos digan ahí tampoco interfiere el proceso, ¿es correcto? Así es. De hecho, nosotros les hacemos saber eso, es decir, el proceso es confidencial en el sentido o con el propósito de que ustedes se sientan confiados de que si en este momento hacen algún reconocimiento de alguna situación, no tengan ningún temor de que pueda ser después utilizado en su contra dentro del proceso. Es decir, con esto lo que nosotros tratamos de incentivar es la honestidad de las partes, el que no se sientan obligados a sostener una posición que a lo mejor se plasmó en el escrito inicial de demanda desde una estrategia jurídica para conseguir un determinado resultado. Nos ha pasado muchas veces que las personas están heridas y se lo hacen saber al otro ahí dentro de la sesión por lo que se dijo en el escrito de demanda o en la contestación. Y el otro puede voltear y te dice, oye, pero pues no sé de qué me estás hablando. A mí mi abogado me dio los documentos, yo los firmé y los regresé y no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor valor del proceso es que le devuelve la voz a las partes. Existe de parte de algunos abogados esta iniciativa de participar en los procesos, es decir, de entrar, porque a las audiencias conciliatorias con nosotros pasan únicamente las partes. Sus abogados esperan afuera y les hacemos saber a ambos que si hay alguna duda, alguna cuestión que consultar, pueden salir a hacerlo para que se sientan más cómodos y seguros, pero no los pasamos. ¿Por qué? Porque si llegamos a pasar a los abogados, es común que tiendan a monopolizar el discurso. Sí, claro. Es decir, que si bien su función podría ser únicamente como de asesorar o de acompañar a sus clientes, en algún momento pueden llegar a tomar el uso de la voz dejando mudos a sus clientes o dejando mudas a las otras partes. Y a veces es por intereses propios, ¿no? El tema económico ahí del abogado. Digo, como tú, yo también soy abogado, pero tengo compañeros que no conocen los métodos alternos o no creen en ellos. Y un punto muy importante es eso, devolverle la voz a quienes realmente son las partes del conflicto. Y quienes van a vivir con las consecuencias de continuar con el proceso o de adoptar una solución en este punto. Y con esto creo que ni tú ni yo tratamos de hacer generalizaciones porque sabemos que el gremio es muy amplio. Tenemos también abogados que se han convertido en muy buenos aliados que ya conocen un poco nuestra forma de trabajo, entonces saben y desde que nos anuncian a sus usuarios y nos dicen, ya está aquí, yo me quedo aquí, y voltean y les explican, y es realmente donde creo que para el proceso todos tenemos que retomar nuestro rol, ¿no? Es decir, dignificar el rol que hace el abogado litigante al acompañar a sus clientes y que realmente cuando haya esta mayor comunicación y sinergia entre todos nosotros, pues cada quien pueda desarrollar su rol de la mejor manera posible al funcionar como en equipo. Claro, y aquí no aplica el típico refrán que dicen, más vale mal arreglo que un buen juicio. Aquí no es así. En un juicio siempre hay un ganador y un perdedor, pero en los métodos alternos no. O sea, los dos van a ganar, sí o sí. Sí, y todavía en temas familiares, pues mucho más. El 80% de los asuntos que nosotros recibimos y de los convenios que realizamos en el módulo tienen que ver con la materia familiar. Vivimos como realidad en Jalisco una hiperjudicialización de los conflictos familiares. Es decir, tratamos de encuadrar en preceptos legales lo que son relaciones familiares, relaciones amorosas, relaciones paterno-filiales, y que desafortunadamente el juez no va a poder acompañarlos a sus casas o no va a estar cada sábado y domingo con ellos. Es que el juez se ha convertido como en un árbitro y no es su función real.
Sí, y al final de cuentas, si lo observamos así, los métodos alternos tienen como fin último el promover la cultura de la paz, ¿no? Y la Claro. cultura de la paz es educarnos en resolución de conflictos. ¿Qué tipo de familia estamos desarrollando en la cual las figuras de autoridad, papá y mamá, no pueden enseñar a sus hijos estrategias positivas de gestión de conflictos y tienen que recurrir a un tercero, ¿no? Que venga y les diga cómo maternar o cómo paternar. Entonces, es lo que decíamos hace un momento, regresar la voz, pero también regresar la responsabilidad Claro. sobre el sistema familiar, ¿no? Y decir, ok, esto lo hemos construido nosotros, estamos transitando a un proceso de cambio, de reconfiguración como familia, pero quienes mejor conocen su situación, sus necesidades, sus posibilidades, lo que podría o no podría funcionar para ellos, son quienes están dentro de este grupo familiar. Bien, y no sé si en un tema estadístico, por ejemplo, si ustedes reciben 10 asuntos, ¿cuántos sí llegan a verse involucrados en un convenio? Aquí yo he sido muy insistente en que la estadística tiene que pasar por un filtro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros recibimos 10 asuntos para integrar audiencias, para señalar fecha, ahí tendríamos que hacer un corte y decir, bueno, de estos se canceló alguna cita por parte del juzgado, entonces ese se concluyó sin acuerdo por una cancelación. O de estos vinieron las partes en realidad, no, pues vino uno, pero el otro no, o no vino ninguno, entonces para la estadística esos tendríamos que retirarlo. La estadística tendría que realizarse respecto de los asuntos efectivamente desahogados, es decir, Bien. donde comparecieron las partes, donde se pudo desarrollar el procedimiento y así poder medir el éxito visto como los acuerdos, y en ese sentido estamos como en un 33% de efectividad. Creo yo que obviamente este número se puede mejorar y se debe de mejorar, pero tiene que ver también con el pensar en cómo utilizar y aprovechar de la mejor manera el tiempo. Tenemos un espacio muy reducido, alrededor de 2 horas, para el desarrollo del proceso, y muchas veces pues son conflictos que se han construido por años, ¿no? Entonces, son una serie de factores que tienen que influir para que pueda haber una solución, pero aún así, si en ese momento no se alcanzó un acuerdo, los métodos alternos también pueden medirse en el éxito, de decir, sembraste una semilla para el diálogo, a lo mejor les ayudaste a clarificar cuáles son los temas que son importantes para ellos de tratar, de pensar, de resolver, y a lo mejor el convenio o el acuerdo no se hace ahí, pero se está empezando a trabajar y puede resultar un poco más adelante. Y esa semilla que nos comentas es muy importante, porque otro de los temas de esta charla pues es sobre la mediación, la conciliación comunitaria, ¿no? Y esa pequeña lección que se llevan, pues la van a replicar en otros aspectos. ¿Qué otros, aunque no sea en el tema del módulo y específicamente de la mediación comunitaria, cómo la aplicamos? En este sentido, para mí es importante recordar lo que decía en un inicio. La mediación tiene un enfoque legal, ¿Sí? pero sobre todo social. Entonces, muchas veces estamos pensando en, ok, aplico el proceso de mediación para obtener un convenio que se puede elevar a categoría de sentencia. Bueno, esa es la parte legal, pero las aplicaciones de los métodos alternos en materia escolar, comunitaria, incluso dentro de organizaciones públicas y privadas, tiene un potencial muy grande, porque es prevenir el surgimiento de conflictos que a lo mejor se verían después en espacios judiciales, ¿no? Ya sea en la materia civil, familiar o penal. La mediación, entonces, en ese sentido, en materia comunitaria, yo te diría que se puede aplicar casi en cualquier conflicto, obviamente con sus precauciones, con sus observaciones, identificar cuál es el conflicto, es decir, identificar cuál es la esencia de la diferencia que puede existir entre las personas, identificando quiénes son los actores del conflicto, ¿no? Es decir, quiénes nutren este conflicto y que tienen que ser llamados a una mesa de mediación para entonces poder construir soluciones. Y que esta intervención que se puede hacer a través de los métodos alternos tenga también que ver con construir comunidad. Es decir, si lo hacemos en la comunidad, entendido como un grupo de personas, tenemos que verlo también para entretejer a las redes de personas.
¿no? Este es el valor más grande. Podemos encontrarlo en cuestiones vecinales, tal cual de mi vecino, siempre que estaciona su coche lo deja más para atrás y eso me impide entrar o salir. Claro. O La el basura. bote de la basura siempre lo deja de mi lado. O tiene un perrito o un gatito que ya vino y se hizo a mi jardín. Hasta cuestiones más relevantes, ¿no? Yeah. Hay un grupo de chicos que se reúnen aquí en la colonia y están molestando a uno. A lo mejor no puede considerarse aún un acto de violencia física como para acudir a una autoridad ministerial, pero que sí está generando una afectación en las personas y en la estructura social. Entonces, en ese tipo de circunstancias se puede intervenir a través de la mediación, pero también a través de otras estrategias de fomento de diálogo, de fomento de buenas relaciones, de volver a los valores de la familia y de la sociedad como grupo, y entonces ese es un campo todavía mucho más amplio de los métodos alternos y que puede tener aplicaciones muy valiosas. Y volvemos a la cultura de paz. Y volvemos que eso es en específico, ¿no? Sí. Volver a reunificar a las personas, el resolver sus conflictos, lo que antes se conocía como la palabra. En un aspecto, un ejemplo, pues. Sí, porque finalmente es reconocer quiénes están a nuestros lados, ¿no? Creo que antes y todavía en algunas colonias o en algunas zonas de nuestra ciudad podemos encontrar vecinos que se conocen de toda la vida, ¿no? Que saben quién vive ahí, quién vive allá, quiénes son sus hijos y tal. Y hoy por hoy estas nuevas urbanizaciones que se han realizado, pues a lo mejor conoces a tu vecino de un lado y del otro y al del frente quién sabe, ¿no? Porque cada quien tiene sus trabajos y sus actividades y no hay un sentido de comunidad, no hay un sentido de pertenencia. Y entonces los conflictos que se puedan llegar a presentar en ese espacio se van a sentir como el conflicto de uno cuando en realidad afecta al grupo. A todos, claro. Entonces es generar eso, generar comunidad, generar vínculos, aprender a comunicarnos con otros, precisamente para que no tengamos que caer en esos procesos judiciales, y que aún si tuviéramos que caer, porque muchas veces no es que yo lo quiera, sino que las circunstancias me lleven, pues que cuando se me proponga el establecer una comunicación y un diálogo con el otro para generar acuerdos, haya esta disposición para hacerlo. Porque incluso en los procesos que se desarrollan dentro del IJA, en nuestras sedes centrales, que se hacen a solicitud de parte, pues lo que necesitamos nosotros para avanzar es que la gente tenga voluntad de asistir primeramente, de conocer de qué es lo que les estamos hablando, ¿no? Y debemos generar esta cultura de resolución de conflictos, esta cultura de vamos a hablar del elefante en medio de la habitación, vamos a hablar de lo que nos está molestando, de lo que no nos permite vivir con tranquilidad, no en el enfoque de yo voy a ganar y voy a demostrar cómo tengo la razón, sino de me interesa saber también cómo ves tú las cosas, ¿no? ¿Qué es esta otra parte que yo no logro ver, pero que tú me la puedes decir? Muy bien, pues el tiempo ya se nos queda corto, pero uno de los enfoques de este programa es acercarnos a toda la ciudadanía, no solo del estado de Jalisco, sino de la República Mexicana, incluso de otros países. ¿Qué recomendación le pudieras decir a las personas que nos ven, que quizás están próximas a llegar al módulo de conciliación o en algún momento lo van a hacer? Yo les recomendaría apertura. Yo sé y reconozco por lo que mis usuarios o nuestros usuarios comparten, que de repente genera nervio, un poco de temor de decir, bueno, ¿a qué voy? ¿Y qué tal si me hace o me dice? Puede ser una situación de incertidumbre, pero yo les recomendaría que vayan con una buena disposición, con apertura para escuchar, pero también para colaborar y con esta perspectiva de no voy a ganar, no voy a ver cómo quedo por encima del otro, sino cómo soluciono el conflicto, ¿no? Esto, a final de cuentas, es la materia prima con la que nosotros podemos trabajar. La parte de las herramientas, las técnicas, las estrategias nos corresponden a nosotros, pero no podemos ejercitarlas y no podemos ponerlas en práctica si no tenemos usuarios convencidos y comprometidos con el proceso. Bien, entonces, básicamente lleven voluntad y básicamente aquí en el IJA, que son personal altamente calificados y con una gran trayectoria y experiencia, les van a ayudar a resolver su conflicto.
voluntad y ya están del otro lado, básicamente, ¿no? Así. María Fernanda, pues un gusto conocerte. A nombre del presidente, el doctor Daniel Espinosa Licón, gracias por tu asistencia. Este set es tuyo para lo que necesites Gracias. difundir. Ojalá sigamos colaborando con el IJA, porque al final de cuentas, el IJA es del Poder Judicial, ¿eh? No lo segmenten como si fuera una dependencia externa. Es del Poder Judicial y es importantísimo para resolver los conflictos. Muchas Entonces, gracias. muchas gracias por acudir. Y a toda nuestra audiencia los invitamos a que sigan las redes sociales de la Escuela Judicial y que si conocen a alguien que por ahí está próximo a acudir a una audiencia de conciliación o algo, pues le envíen el enlace del video y digan, mira, lleva voluntad y tu conflicto se va a resolver en 1 o 2 días. No literal, pero sí de esa naturaleza, ¿verdad? Sí, gracias. No, gracias a Un ti. gusto. Hasta luego.